Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes por este canal, el con de Dios, que hago para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le damos gracias a Dios por un día más de vida, por su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros los pecadores para llevarnos a Dios, como está escrito, padeció el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, ciertamente muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Gloria a Dios por Cristo Jesús, porque nosotros éramos merecedores del infierno, porque nosotros éramos merecedores de la ira de Dios, pero a pesar de lo que éramos y de cómo éramos, Él nos amó. Dios nos amó y envió a su unigénito Hijo, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que quede en Él no se pierda, más tenga la vida eterna. Gloria a Dios por su amor, que no es como el de nosotros, que es un amor imperfecto. El amor de Dios es perfecto porque es un amor incondicional, porque nace y surge de Dios, porque Dios es amor. Así que le damos gloria a Dios porque Él es amor, y la manifestación de ese amor tan puro, sincero y verdadero, que no busca lo suyo, que no hace nadie debido, que todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios por Cristo Jesús, a Él y a su Cordero sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermano, Dios los bendiga mucho y los guarde. Vimos vamos a ver en esta ocasión cómo Jesús llora la tumba de Lázaro. La Biblia nos titula Jesús llora la tumba de Lázaro. Recordemos que Él dijo las sorprendentes declaraciones: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que en mí cree y vive no morirá eternamente. Y esas declaraciones las dijo porque Marta, la hermana de Lázaro, le dijo: yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección de los muertos. Como vemos aquí, los judíos sabían que los muertos habían de resucitar en el día final. Recordemos Daniel, el profeta Daniel nos manifiesta, o el Espíritu de Dios por medio del profeta Daniel nos manifiesta que va a haber una resurrección, ¿verdad?, general, donde todos vamos a resucitar, los justos para vida eterna y gloria perpetua con nuestro Padre, y los impíos para condenación y vergüenza eterna. Entonces la hermana de Lázaro, Marta, estaba muy consciente de esto y le dice a mi Señor esas palabras: sí, yo sé que mi hermano Lázaro ha de resucitar en el día final, ¿ok? Pero a eso mi Señor Jesús le responde: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que en mí cree no morirá eternamente. Entonces vemos como mi Señor Jesús declara de sí mismo que Él es la resurrección, es decir, Él es la fuente misma de esa resurrección. La resurrección de los muertos se va a dar porque Cristo va a levantar, el que va a levantar a esos muertos de su tumba, ya cuando digámoslo así, cuando ya esos muertos
ya del cuerpo de esos muertos no queda nada, ¿verdad? Es Cristo. Cristo va a levantar tanto a justo como injusto. Entonces, para Cristo, que es la resurrección misma, que tiene el poder para resucitar a los muertos, esto de resucitar a una sola persona es algo fácil. Él le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro, igual que su hermana, como lo vemos en este versículo, Marta tenía mucha fe en Jesús. Marta dijo: yo sé que si tú hubieras estado aquí mi hermano no había muerto. Pero aún así, también sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo dará. Marta tenía mucha fe en mi Señor Jesucristo. María también demostró mucha fe en ese pasaje donde ella se quedó arrodillada, sentada, postrada ante mi Señor, escuchando lo que Él tenía que decir. Así que esta familia, María y su hermana Marta, tenían fe. Y supongo que Lázaro también creía que mi Señor Jesús era el Mesías. Como Lázaro y su familia tenían fe, esta palabra le aplica a Lázaro: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y precisamente eso es lo que vamos a contemplar en este pasaje, ¿verdad? La resurrección cómo mi Señor Jesús vence la muerte y cómo mi Señor Jesús cumple la palabra que Él había dicho: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que en mí cree no morirá, y el que vive y en mí cree no morirá eternamente. Nosotros, los hijos de Dios, vivimos, ¿verdad? Ciertamente vivimos porque tenemos comunión con el Padre y el Hijo que le envió. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú has enviado. Nosotros vivimos, y como creemos en Él, no moriremos eternamente, porque aunque nosotros tenemos vida eterna, para nadie es justo, que tu hermano y amigo, que este cuerpo ha de fallecer. Este cuerpo biológico va a dejar de funcionar, va a dejar de servir, va a dejar de vivir, ¿verdad? Pero nosotros no moriremos eternamente, porque el Espíritu va al Padre. Nosotros vamos directo al Padre a esperar el tiempo a que Él nos dé los cuerpos glorificados para poder estar eternamente con Él. Entonces nosotros no moriremos para siempre, físicamente hablando, solamente hasta que nuestro Señor Jesús vuelva en gloria y los muertos en Cristo resuciten primero. Entonces el Hijo de Dios no morirá eternamente, sino que como Cristo vive, nosotros viviremos. Gloria a Dios. Y claro, vemos la fe de Marta cuando dice que yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Eso es una fe salvadora, ¿ok? Eso es una fe del Espíritu Santo. Eso es una fe que Dios le ha otorgado a Marta, y por eso ella es salva, ¿ok? Esa fe que produce ese tipo de declaraciones es de Dios, es obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas, porque las personas naturalmente no poseen esa fe en Cristo, ¿ok? Bueno, vamos a leer el pasaje que vamos a estar contemplando. Es de Juan 11, del 28 al 27.
Tenemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando yo, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa de ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubiese estado aquí, no había muerto mi hermano. Jesús entonces, al verle llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Algunos de ellos dijeron: no podía que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Ok, gloria a Dios. Ok, vamos a comenzar como siempre, versículo por versículo, disertando, discerniendo la palabra. ¿Okay? Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí. Habiendo dicho que, ¿de quién estamos hablando ahí? De Marta. Habiendo declarado Marta que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, que había venido al mundo, diciendo esa gran, o mejor dicho, haciendo esa gran declaración que demuestra la fe salvadora de Marta, después de esa bendita y gloriosa declaración, después de esa verdad tan fundamental para la vida de Marta y de cualquier creyente, porque solamente hay salvación en Cristo. Si le confesamos a Él nos confesará delante del Padre y sus santos ángeles. Más si le negamos más si le negamos, Él nos negará delante de su Padre y sus santos ángeles. Entonces, después de estas benditas palabras y verdaderas palabras que dijo Marta, ella fue a María, ¿verdad? Y le dijo que el maestro había llegado, pero se lo dijo en secreto, ¿ok? Versículo 29. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él, ¿ok? María, cuando oyó que el maestro, que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Salvador y Redentor, que el Hijo de Dios, como bien lo llamó Marta, estaba allí presente, pero no estaba todavía en la aldea, sino que estaba donde lo había dejado su hermana Marta, estaba ya cerca, ¿verdad? Esta se levantó de prisa y fue hacia donde estaba él. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. ¿Okay? Versículo 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Fíjense bien, mi Señor Jesús no había ni siquiera llegado a la aldea, puesto un pie en la aldea, sino que estaba donde había hablado con Marta. Allí estaba él, ¿ok? Entonces los judíos estaban en casa con ella y le consolaban cuando vieron que María
se había levantado de prisa y había salido, decidieron diciendo, va a llorar al sepulcro. Claro, las personas que estaban allí con María, mis queridos hermanos y amigos, las personas que estaban allí con María, creyeron que María iba a seguir llorando por su hermano en ese sepulcro. Eso fue lo que pensaron las personas que estaban allí consolando a María, los judíos que fueron al entierro de Lázaro, que María se había levantado de prisa y que se había ido para el sepulcro a seguir llorando a su hermano. ¿Okay? Versículo 32. Cuando llegó a donde estaba Jesús, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ok, fíjense bien. María, al igual que Marta, tenía la seguridad de que si mi Señor hubiera estado presente, Lázaro no se había muerto. Fíjense la fe que compartían estas dos hermanas y seguramente el mismo Lázaro de quién era mi Señor Jesús, de la autoridad que tenía, del poder que tenía y de la persona que era y de su identidad, ¿verdad? Ahora, creo que ya esto lo he dicho antes, pero hay que volver a recargar. Mi Señor Jesús no llegó, ¿verdad? No llegó a donde estaba Lázaro a tiempo, porque no era la voluntad del Padre. No era la voluntad del Padre que mi Señor Jesús llegara con un Lázaro moribundo y que obviamente, sin importar cuál fuera la enfermedad y el estado de Lázaro, sin importar, supongamos que Lázaro tenía un cáncer terminal. Supongamos que ya Lázaro hubiera tenido un cáncer terminal. Supongamos que Lázaro hubiera tenido fiebre amarilla o lepra y ya estuviera a punto de morir, o cualquier enfermedad que él hubiera tenido, hermanos y amigos. ¿Qué sucede? Que ante cualquier enfermedad que él hubiera tenido, si mi Señor Jesús hubiera llegado a tiempo, mi Señor Jesús lo hubiera sanado. Y la voluntad del Padre no era que Lázaro sanara de una enfermedad, era que Lázaro fuera vivificado, era que Lázaro fuera resucitado. Por eso nosotros entendemos al leer la palabra que cuando mi Señor Jesús se quedó 2 días más, donde cuando los que enviaron las hermanas de Lázaro a decirle que el que él amaba estaba muy enfermo, ¿verdad? Mi Señor Jesús no partió de una vez al encuentro de Lázaro y sus hermanas, no. Él esperó 2 días allá. ¿Por qué mi Señor Jesús, si amaba a Lázaro, que lo amaba, ok? ¿Por qué esperó 2 días? Está claro, hermano, porque si mi Señor Jesús hubiera llegado cuando Lázaro estaba agonizando al borde de la muerte, ya para ir a la presencia de Dios, si él hubiera llegado en ese instante, él lo hubiera sanado, lo hubiera curado de cualquier enfermedad, no importa el nombre ni la gravedad de la misma, ¿me entiendes? Y lo que Dios quería era que por medio de esa enfermedad, por medio de la muerte de Lázaro, ¿verdad?, se glorificara su nombre. Esta enfermedad no es para muerte, dice mi Señor, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces, pues, por el propósito que Dios tenía para con Lázaro,
Por eso mi Señor Jesús no pudo acudir antes a las, porque él sabía que había de ser así, para que el nombre para que el Padre fuera glorificado, para que se viera la gloria de Dios, el poder de Dios de vencer la muerte, y también se glorificara al Hijo. Y ahí es importante acotar que, fíjense bien, sabemos que Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Y que Dios no comparte su gloria con nadie, pero es importante destacar que el mismo nuestro Señor Jesús dice para que el Hijo fuera glorificado. Entonces, con la única persona que Dios comparte su gloria, hermanos y amigos, es con su Hijo amado, porque todo lo que es suyo es de él, y todo lo que es del Hijo es del Padre, todo lo que es del Padre es del Hijo. Podemos ver esto, que Dios solamente comparte su gloria con su Hijo, por lo menos en Hebreos 2, cómo habla Dios el Padre del Hijo. Dice: tu trono, oh Dios, hablando del Hijo. Entonces vemos allí que Dios comparte su gloria con el Hijo, porque el Padre y el Hijo uno son. Entonces podemos ver esto también cuando mi Señor Jesús dice: devuélveme la gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo fuese, ¿verdad? En esa oración que le hace al Padre. Entonces vemos cómo Jesús tiene que ser Dios, y es Dios porque Dios no comparte su gloria con nadie. Yo, por ser Él, o sea, Dios, por ser el ser más glorioso y digno de recibir la gloria, ¿verdad? Él no va a decir que le den su gloria a ningún otro, ¿verdad? Pero en el caso del Hijo es diferente, para que el Hijo sea glorificado, lo dice el mismo Jesús. Entonces, esa es esta relación tan estrecha que tiene el Padre con el Hijo, tan íntima, tan íntima, tan armoniosa, tan hermosa, que ellos, como bien lo dice mi Señor Jesús, el Padre y yo uno somos. Entonces todo lo que le pertenece al Padre, por ende le pertenece al Hijo, y todo lo que es del Hijo también le pertenece al Padre, ¿ok? Entonces vemos cómo Dios permite que se le dé gloria al Hijo. Podemos ver eso también en Apocalipsis, cuando dice: a que está sentado en el trono y a Cordero sea la gloria por los siglos de los siglos, ¿verdad? Amén. Entonces vemos la fe de esta familia, vemos una fe salvífica tanto en Marta, que declaró que mi Señor Jesús era el Hijo de Dios, era el Cristo, el Hijo de Dios que había venido al mundo. Fíjense bien, Marta declaró esta gran verdad. Marta declaró una verdad que pasa como cuando Pedro perdón, estoy un poco enfermo de la garganta en este momento. Pasa como con Pedro, hermanos y amigos, cuando Pedro da estas benditas declaraciones, cuando Pedro le dice a mi Señor Jesús: tú eres el Hijo de Dios viviente. ¿Qué le dice mi Señor? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo ha revelado carne, sino el Espíritu, ¿verdad? Dios, el Espíritu Santo. En esta ocasión, con Marta, ¿verdad? En este pasaje con Marta que acabamos de leer, en el versículo 27, pasa exactamente lo mismo. A Marta eso no se lo pudo haber revelado la carne, que era el Hijo de Dios, que era Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿Quién le pudo haber revelado a Marta
en esta ocasión en el versículo 27 que Dios envió a su Hijo al mundo, sino el Espíritu de Dios, sino Dios Padre. Dios Padre se lo dio a ver a ella en ese momento. Ella tenía verdadera fe en mi Señor, pero estas declaraciones que ella hace en el versículo 27, ¿verdad? Son declaraciones que la gente, que el humano, ¿verdad?, con su razonamiento lógico, con su inteligencia, con su capacidad de razonar, no puede llegar a esta conclusión. ¿Por qué? Porque Marta, al igual que Pedro y al igual que muchos de los judíos, ¿verdad?, podían pensar que Cristo era un profeta. Total, los profetas hicieron milagros. Elías resucitó muerto. Moisés abrió el mar rojo en dos, perdón. Bueno, sabemos que por el poder de Dios, pero bueno, hicieron milagros. Ahora, ¿cómo es que Marta, esta mujer, dice con tanta veracidad, con tanta seguridad que Cristo es el Hijo de Dios? Perdón. Que mi Señor Jesús es el Cristo, que significa ungido, y después dice el Hijo, perdón, después dice el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿Quién se lo reveló a ella? No sangre ni carne ni hombre, sino Dios. Eso no fue que ella lo razonó y dijo, no, por lo que he visto, mi Señor Jesús es el Hijo de Dios, porque a esa conclusión el ser humano, aún viendo las señales, ¿verdad?, al ser humano le quedaba difícil deducir o darse cuenta de que Cristo era el Hijo de Dios solamente viendo las señales. Tenía que haber una revelación de Dios, una obra de Dios en la persona para que la persona viera a Cristo como el Hijo de Dios. Y allí vemos esta revelación en Marta, como Dios le da a Marta saber que esta persona es el Hijo de Dios. Como también vemos que Dios le da a ese ladrón que está a la derecha de la cruz, cuando su hijo es crucificado, que tiene un lado a la izquierda y el otro a la derecha, ¿verdad? Como Dios le da esta revelación al ladrón de la izquierda, de la derecha, que le dice, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Lo reconoció como Señor, es decir, Adonai, que era la palabra usada para referirse a Dios como Señor, pues, y lo reconoció como Rey. Y esa es la obra del Espíritu Santo en la persona, ¿ok? Entonces, es muy importante saber eso. Perdonen que me devolví un poco, ¿verdad? Pero vemos que María también tenía una fe muy parecida a la de Marta. María le dijo, yo sé que si hubiera estado aquí, mi hermano no había muerto. Fíjense bien, versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, si hubiese estado aquí, no había muerto mi hermano. Ok, fíjense bien, fíjense la fe de María, ok, la hermana de Marta y Lázaro, que se postró a los pies de Cristo. Primeramente, hermano, los judíos de aquella época, sabemos que los judíos son monoteístas, es decir, ellos solamente creen en el Dios vivo de Israel y solamente a Él se le adora, ¿ok? Fíjense bien que María se postró a los pies de Cristo y le dijo estas palabras, y mi Señor Jesús no la reprendió. Es decir, María casi en una acción de adoración por Él se postró delante de Él, y mi Señor Jesús no la reprendió. Mi Señor Jesús, como todo buen judío de la época, solamente adoraba a Dios de Israel. Así que
Esto también nos deja ver que mi Señor Jesús es Dios, porque si no, Él no hubiera aceptado que Marta se postrara delante de Él, ¿ok? Enseñar como de adoración. Y vemos que Marta también, María, perdón, le dijo esta gran verdad: si tú hubieras llegado antes, mi hermano no había muerto. Bien, si hubiera estado aquí, mi hermano no había muerto, ¿ok? Y bueno, esto, como ya lo comentamos, es así. No importa qué enfermedad hubiera tenido Lázaro, no importa si estaba al borde de la muerte, no importa si tenía cáncer terminal, la peste negra, tuberculosis, todas esas juntas, mi Señor Jesús, estando ahí, hubiera sanado a Lázaro de cualquier cosa, porque Él tiene el poder de la vida, porque Él puede sanar cualquier enfermedad, porque Él es nuestro sanador, nuestro Yahvé Rafa, ¿ok? Entonces vemos la fe de María también, que vemos como esa familia compartía la misma fe. No lo dice, pero seguramente Lázaro, el hermano de Marta y María, también compartía esta ferviente y genuina fe por mi Señor Jesús, por lo cual el milagro que vamos a ver en los otros en el otro video, si Dios quiere y me permite seguir predicando, ¿verdad?, está más que justificado, porque mi Señor Jesús dice: todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Y Lázaro creía en mi Señor Jesús, y toda su familia también, así que gloria a Dios. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Ok, mi Señor Jesús, al ver toda esa gente afligida y deprimida, llorando por la muerte de Lázaro, ¿verdad? No solamente sus hermanas, sino todos los judíos que allí estaban, que estaban lamentando la partida de Lázaro, Él se conmovió, ¿ok? Aquí y en el versículo que viene, vamos a ver que mi Señor Jesús es humano, ¿ok? Y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró, ¿ok? Jesús se conmovió, ¿verdad? Se conmovió, o sea, se afligió, se sintió deprimido cuando vio a Marta y a María llorando por su hermano, a los judíos que estaban allí consolándolas también llorando. Él se conmovió. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús se conmovió, porque Él era 100% hombre y 100% Dios. Después le dijo que a dónde estaba a María, ¿verdad? Y digo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ven y ve. Y Él lloró. Entonces, cuando fueron a llevar a mi Señor Jesús para la tumba de su amado amigo Lázaro, Él lloró. Otra muestra de que era 100% hombre. Ok, Él es 100% hombre, hermanos y amigos. En el reino de los cielos no hay llanto, no hay lloro, no hay tristeza, no hay lamento, ¿verdad? Pero como mi Señor Jesús vino en forma de hombre, ¿verdad? Él tenía que experimentar todo lo quebranto que un hombre tiene, todas las aflicciones que un hombre vive. Él experimentó hambre, sed, cansancio, Él experimentó ira, y también vemos aquí en su humanidad que Él experimenta
tristeza por la pérdida de un ser querido, de un ser amado, de un buen amigo de él. Y vemos que mi Señor Jesús en verdad era humano, hermano, porque Dios el Padre, Dios el Omnipotente, no puede llorar, porque en el reino de los cielos no hay tristeza. La palabra dice que el Espíritu Santo se entristece, Dios se entristece, pero Dios el Padre no puede llorar, porque el Padre, Él está gozoso, dichoso, feliz, completo en sí mismo. Pero vemos que nuestro Señor Jesús, hecho hombre en carne, Él sí puede llorar, y Él sí llora, claro está, hermano y amigo, porque Él tomó nuestro cuerpo, Él tomó nuestra naturaleza, esta naturaleza de carne, y Él pasó por cada etapa que cualquier hombre pasa. Entonces Él se afligió mucho por la muerte terrenal de su amigo. Como cualquiera, cuando un ser querido parte, que se aflige, llora, está de luto por un tiempo, aún sabiendo Él, porque mi Señor Jesús sabía que Él lo iba a resucitar, porque Él dijo: esta enfermedad no es para muerte. Ya mi Señor Jesús estaba claro que Lázaro iba a resucitar, que Él lo iba a traer de los muertos, pero se le hizo imposible a mi Señor Jesús, estando en este cuerpo terrenal, carnal, evitar el sentirse conmovido, el evitar llorar cuando lo llevaron al sepulcro de Lázaro, ¿okay? Entonces aquí vemos la naturaleza humana de mi Señor Jesús, como Él, siendo el Dios encarnado, hermano, llora y se lamenta y se conmueve por la pérdida o por la partida temporal, digámoslo así, de su buen amigo Lázaro, ¿okay? Porque Él tomó nuestra naturaleza y Él padeció todo lo que nosotros padecemos, porque Él tenía que venir como hombre para poder representarnos delante del Padre y para poder salvarnos a nosotros de la santa y justa ira de Dios que merecía nuestro pecado. Y ciertamente mi Señor Jesús se encarnó y vivió como todo hombre, pero con la bendita y gran diferencia que Él no pecó, hermano. Él no pecó. Él fue santo desde la cuna hasta la tumba. Él nunca transgredió la ley de Dios, Él nunca violó ningún mandamiento ni precepto establecido por el Padre. Él siempre agradó al Padre en todo. Gloria a Dios. Porque sí es cierto, mi Señor Jesús tenía que padecer y pasar por todos nuestros procesos y padecimientos, pero Él no pecó. Pero por eso dice la Escritura: no tenemos un sumo sacerdote que no te pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y es que nuestro Salvador, el que nos iba a representar delante de Dios, tenía que conocer y saber a quién iba a representar. O sea, como Él vino a representar a los hombres y no a los ángeles, ¿verdad? Él tuvo que tomar la forma de aquellos a los que Él venía a salvar. Un ángel, ¿verdad?, no podía representarnos, porque un ángel no conoce lo que es estar en aflicción, ni en tentación, ni pasar hambre, ni ser tentado por el diablo. Un ángel no conoce eso. Cristo tenía para salvarnos que
que pasar por los mismos procesos que todos pasamos, para él poder vencer lo que nosotros en debilidad y en nuestra naturaleza caída y pecaminosa no pudimos, para poder ser el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces, gloria a Dios, porque tenemos a este sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Qué pasó con mi Señor Jesús? Él se estremeció, Él lloró, Él se compadeció, Él se entristeció, porque su amigo Lázaro había partido, había dejado el cuerpo, aunque él sabía que Lázaro iba a volver a vivir, pues, ¿ok? Muy importante esto, hermano. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le ama. Claro está, cuando los judíos vieron a mi Señor Jesús llorar por Lázaro, se dieron cuenta de cada amor, cariño y afecto que éste le tenía. Jesús amaba a Lázaro, ¿ok? Y ustedes me dirán: bueno, Jesús amaba a todos sus apóstoles. Sí, pero también encontramos que entre los apóstoles Jesús amaba más, por decirlo así, a Juan, porque le llamaba el discípulo amado. Entonces vemos que Jesús tenía una gran cercanía con Lázaro, lo amaba hasta el punto de que se afligió cuando las hermanas lo llevaban al sepulcro, y cuando estuvo ahí lloró, hasta el punto que se vio reflejada su humanidad como hombre, porque como hombre también iba a perder, también tenía que perder a un ser querido. ¿Quién no ha perdido a un familiar? ¿Qué hombre que ha vivido debajo del sol, en la tierra de los vivientes, no ha visto partir un familiar? Entonces mi Señor Jesús no podía ser eximido, o no podía ser la excepción a esa regla, porque Él vino a salvarnos a nosotros los hombres, y Él tenía que padecer como todo hombre. Entonces, por eso a mi Señor Jesús le tocó presenciar este triste suceso. Pero digamos que fue triste, ya que mi Señor Jesús lloró y Él lo sintió y fue conmovido, ¿verdad? Pero sabemos que también fue glorioso, porque era para que se manifestara la gloria de Dios, ¿cierto? Y bueno, a los que estaban allí, hermano, a esos judíos que se encontraban allí, les fue notorio el amor de mi Señor Jesús, ya que Él lo manifestó con lágrimas en los ojos. Si mi Señor Jesús no hubiera amado a Lázaro, ni siquiera se hubiera preocupado por asistir al velorio, ni siquiera se hubiera preocupado por lo que le pasó a su amado amigo, ni siquiera se hubiera preocupado. Pero fue notorio que Él le amaba cuando no solamente se aparece en el entierro, en el velorio, ¿verdad?, sino que ese amor fue manifiesto a través de las lágrimas cuando Jesús lloró. Eso le hizo notar a los judíos que estaban presentes que Él verdaderamente amaba a Lázaro. Y bueno, pues vimos en los versículos anteriores cómo Él amaba no solamente a Lázaro, sino a Marta y a María, a la familia, a esa familia entera. Era bendecida, porque si mi Señor Jesús los amaba, bueno, imagínense. Entonces, hermano, muy importante ver la naturaleza humana de mi Señor Jesús en este pasaje. Como yo les digo, Dios Todopoderoso no llora, no se aflige, no se preocupa, no pasa hambre, no le da sueño, no se cansa, porque Él es Dios.
Dios es gozoso, es glorioso, Él está completo en sí mismo. Aunque si hay pasajes, por ejemplo, que dice que Dios se lamentó de haber creado la raza humana. Pero se lamentó, no fue que, no dice que lloró, sino que dice que le dolió el corazón a Dios. Y eso es más como que Dios se lamentó. Pero en ninguna parte de la escritura van a encontrar que Dios lloró. Porque Dios, en su omnipotencia y en su plenitud, porque Él está completo en sí mismo. O sea, a Dios no le hacemos falta a nosotros. Si nosotros dejáramos de existir, ¿verdad? Un ejemplo. Si Dios no hubiera creado los ángeles, ni a los seres humanos, no importa, Él hubiera seguido siendo Dios y hubiera seguido siendo pleno, gozoso, hermoso, deleitoso, único en sí mismo. Dios no necesita a nadie, ¿ok? Por eso es que no vamos a encontrar en ninguna parte que Dios lloró, porque Dios es gozoso en sí mismo. Dios es el ser más deleitoso, más hermoso y más precioso. Entonces Él lo tiene todo en Él. Él no le hace falta más nadie. Pero vemos que mi Señor Jesús, en su naturaleza humana, sí lloró y tenía que pasar por esto para ser como todo hombre, hermano, porque todo hombre experimentamos eso. Dios quiera que le dé vida a nuestra familia y a todo lo que nosotros conocemos, pero tarde o temprano el hombre pasa por una pérdida, pasa por un proceso semejante al que mi Señor Jesús y las hermanas de Lázaro estaban viviendo. Y mi Señor Jesús no podía ser la excepción. Él tenía que pasar por eso. Él tenía que llorar y ser conmovido, porque Él vino como a ser como uno de nosotros, hombre, pero sin pecado. Gloria a Dios. Por eso Él puede consolar a aquellos que pasan por ese tipo de cosas. Por eso que Dios es Padre de toda consolación, porque Él sabe, Cristo sabe, nuestro Señor Jesucristo sabe, porque lo vivió en carne propia, digámoslo así. Él nos puede consolar a nosotros, porque Él vivió en carne propia lo que es perder a un ser querido. Él lloró por Lázaro, Él se conmovió por Lázaro, entonces Él puede consolar a los que pasan por ese tipo de sufrimiento, hermano, porque Él lo vivió en carne propia. Porque mi Señor Jesús puede librar a aquellos que son tentados, porque Él fue tentado y Él experimentó que se sentía eso, y Él puede librar también a los que son tentados. Gloria a Dios. Entonces a eso se refiere, a que no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nuestra debilidad, ya que Él sabe lo que es perder un ser querido. Él te puede consolar, Él te puede animar, Él te puede fortalecer y Él te puede dar ánimo en esos momentos. Ok, gloria a Dios. Y bueno, ok, con las lágrimas de mi Señor Jesús, a los judíos no le quedaba duda de que mi Señor Jesús amaba a Lázaro, ok. Y algunos de ellos dijeron, no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Eso es una pregunta que ellos hacen. ¿No podía que abrió los ojos del ciego hacer algo para que Lázaro no muriera? La respuesta es claro que sí. Como ya lo dijimos, si mi Señor Jesús hubiera llegado, ténganlo por seguro de que si mi Señor Jesús hubiera llegado 20 segundos antes que muriera Lázaro,
un segundo antes que muriera Lázaro y él hubiera dicho, sé sano, Lázaro se hubiera parado de donde estuviera sano y sin ninguna enfermedad. Claro que mi Señor Jesús, así como pudo abrirle la vista a ese ciego, ¿verdad?, de nacimiento, él podía darle la sanidad a Lázaro. Lo vuelvo a repetir y perdonen por ser reiterativo. Podía darle la sanidad a Lázaro, sea cual sea la enfermedad. Él podía, ¿ok? Pero que no lo hizo porque era la voluntad del Padre, no que él sanara a su amigo amado, sino que él resucitara a su amigo amado para que se manifestase en el pueblo de Israel la gloria de Dios y el Hijo de Dios fuera glorificado. Gloria a Dios. Entonces, la respuesta es obvia. Claro que mi Señor Jesús podía. Claro que mi Señor Jesús podía. Es como dijeron las hermanas. Si hubiera estado aquí, mi hermano no había muerto. Eso lo dijo María. Pero Marta también dijo algo muy parecido. Entonces, esta era la verdad. ¿Ok? Sin duda alguna, mi Señor Jesús pudo haber sanado a Lázaro antes de morir. Eso no, o sea, eso ni se discute. Eso es algo obvio. Eso es algo que no se tiene que discutir. Si mi Señor Jesús hubiera llegado 2 días antes, unas horas antes, unos minutos antes que Lázaro falleciera, él lo hubiera sanado completamente. No nos cabe la menor duda, porque ya lo ha hecho. Bueno, a lo largo del Evangelio de Juan habíamos visto todos estos milagros portentosos que mi Señor Jesús ha hecho: la sanidad del ciego, la sanidad del paralítico. También vemos en otro Evangelio la sanidad de la suegra de Pedro, de la fiebre. Vemos la sanidad Vemos la sanidad también, hermano y amigo, del hijo del noble, ¿verdad? Entonces sabemos que para nuestro Señor Jesús nada es imposible, que para que quede todo es posible, que para Dios nada es imposible. Entonces, eso ni se discute. Si mi Señor Jesús hubiera llegado, ténganlo por seguro que hubiera sanado a Lázaro y él no hubiera fallecido. Pero esto se dio para que se glorificara a Dios, para que se manifestara la gloria de Dios, glorificara al Hijo, y también para que viéramos este lado compasivo, este lado humano, este lado, digámoslo así, sentimental que tenía mi Señor Jesús, ya que Él vino como hombre. No es que Él vino como hombre y cuando la Biblia dice que Él vino como hombre, es que Él era afectado por todo lo que nos afecta a nosotros, excepto por el pecado, ya que Él es impecable, ¿ok? Pero Él padeció, sufrió todo lo que nosotros padecemos y sufrimos, pero sin pecado. Y aquí vemos como mi Señor Jesús lloró y se entristeció. Y ya para terminar, con esto podemos ver que Él puede también, como dice la palabra, consolar. Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación y Padre de misericordia. Y Él puede consolar a aquellos que pasan por sufrimiento, ¿verdad? Y vemos que mi Señor Jesús puede. ¿Por qué? Porque Él ha experimentado en carne propia que se siente perder a alguien querido. Gloria a Dios. Entonces, Él puede consolarnos. Él puede Él puede consolarnos, hermano, y Él puede ayudarnos en este tipo de proceso que experimentó mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces,
Bueno, hermanos, esta ha sido la enseñanza de hoy. Dios los bendiga mucho. Vemos en este bello pasaje la humanidad de mi Señor Jesús. Vemos cómo Él se conmovió. Vemos también la fe de las hermanas de Lázaro. Vemos un Jesús que como hombre es susceptible a todo lo que nosotros somos susceptibles, y vemos el gran amor de mi Señor Jesús. Vemos también, hermanos y amigos, que mi Señor Jesús pudo haber sanado a Lázaro de haber estado allí, pero no era voluntad del Padre que lo sanase, sino que lo resucitase. Entonces, bueno, en este pasaje básicamente, hermano, vimos eso, la humanidad de mi Señor Jesús, el sentir de mi Señor Jesús por la muerte de su amigo, como todo ser humano que padece debajo del sol la pérdida de un ser querido. Mi Señor Jesús la padeció. Por eso Él es un sacerdote compasivo que se puede compadecer de nosotros, porque Él experimentó todas las debilidades que tenemos nosotros, pero sin pecado. Él experimentó todos los sufrimientos, todo lo quebranto, todo lo difícil que experimentamos nosotros los hombres en esta vida terrenal. Él la experimentó, pero sin pecado, y Él puede ayudarnos cuando pasamos por este tipo de pruebas. Entonces, hermanos, Dios los bendiga mucho. Sin más que agregar, les exhorto a que crean, como que yo, Marta, en el versículo 27, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Crean en Él, porque como está escrito, Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y que en Él no morirá eternamente. Creamos en Cristo Jesús, como creía Lázaro y su familia, porque si creemos así, al igual que Lázaro, en el día postero resucitaremos, pero para vida y vida eterna. Resucitaremos, pero no para morir nuevamente, sino para estar eternamente con nuestro Dios y con su Cordero. Gloria a Dios. Tengan fe en aquel que resucitó a Lázaro de los muertos. Tengan fe en aquel que murió y resucitó al tercer día, porque el que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Amén, porque Él es la resurrección y la vida, hermano. Dios los bendiga, hermanos y amigos. También les digo que tengan fe en aquel que puede ayudarlos en todos sus padecimientos, porque Él padeció todo como nosotros, pero sin pecado. Tengan fe en Cristo Jesús, porque solo en Él hay vida y vida eterna. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.